Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Doy las gracias por la invitación a este quinto Congreso Internacional de Acupuntura, Ciencia y Tradición para los Retos Actuales. El título de mi ponencia es Variabilidad de la frecuencia cardíaca como marcador sistémico en la práctica de la acupuntura. Vamos a comenzar. Todos sabemos que la acupuntura constituye una estrategia terapéutica para tratar diferentes patologías. Sin embargo, también nos encontramos en la práctica clínica con patologías no limitadas a un sitio específico. Les denominamos patologías sistémicas e incluso también patologías emergentes. Esto dificulta la comprensión de ese proceso salud-enfermedad, pues existen algunas condiciones donde no hay una causa directa que esté desencadenando ese proceso patológico. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia de la complejidad, sabemos que el ser humano es un organismo muy complejo, pues presenta diferentes tipos de interacciones, interacción cerebro-intestino, intestino-cerebro, vaso-cerebro, hígado-cerebro, útero-cerebro, etc. Por lo tanto, estas interacciones aumentan significativamente su complejidad. Y no solamente podemos hablar de interacciones biológicas, viscerales, sino también interacciones con el medio ambiente. Hoy hay más datos del impacto que tiene la polución, el urbanismo, estilos de vida asociados a convivir con ambientes insanos, cómo influyen significativamente en la salud. Por lo tanto, un aspecto relevante para nosotros acupunturistas y que también es parte de la medicina tradicional china es determinar qué es lo que tiene el paciente. Nosotros, de alguna manera, tenemos esta función de investigadores, porque el paciente llega con un síntoma y a nosotros nos corresponde determinar cuál es la causa de ese síntoma. Por lo tanto, nuestro consultorio es el laboratorio. Ahí indagamos y cada vez nos llenamos de más información ante la diversidad de pacientes o de patologías que acuden al tratamiento. Por ejemplo, podemos tener pacientes cuyo síntoma puede ser el insomnio, una cefalea, un dolor abdominal que puede estar asociado a una colitis, una dismenorrea, etc. Sin embargo, eso solo es el síntoma y sabemos que el síntoma constituye una parte del rompecabezas de la condición del paciente. Otra situación es cuando uno analiza las variables fisiológicas que tomamos, la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pues también nos encontramos ante otra realidad que el paciente tal vez ignora. En esta imagen vemos que estos pacientes están teniendo su vida normal, sin embargo su organismo pues está refiriendo también una condición, ya sea homeostática o una condición patológica, ya que cuando se checan la presión arterial, pues podemos encontrarnos con estas situaciones. Paciente 188/93, que aparentemente, clínicamente, pues pareciera que está sano, pero ya hasta que no se hace una medición de una variable, uno puede determinar cómo está su sistema biológico desde el punto de vista del control de las variables fisiológicas. Ya tener una presión arterial elevada que se mantiene a lo largo del tiempo significa que esos mecanismos compensatorios homeostáticos están fallando. Este paciente de acá, 140/93, también nos puede reflejar esa capacidad homeostática que se está empezando a perder. Y también algunos pacientes que pueden reflejar una óptima condición en los mecanismos de regulación. Cuando uno analiza también el índice de masa corporal, es más sencillo, dado que uno puede ver clínicamente que un paciente presenta obesidad o sobrepeso. Pero a diferencia de las variables fisiológicas, como comentaba, hasta que no se miden, se hace esta cuantificación, se puede determinar. Nosotros sabemos también, desde el punto de vista de la fisiología sistémica y análisis de lo que son series de tiempo, que para que un sistema sea funcional a lo largo del tiempo necesita un parámetro que se le denomina estabilidad. Esta imagen me gusta mucho presentarla en mis conferencias porque nos refleja esa estabilidad y ese equilibrio entre dos sistemas
En este caso, un elefante que asciende y desciende, y del otro lado el mismo elefante, bueno, otro elefante que igual asciende y desciende. Por lo tanto, si ustedes observan, si nosotros graficáramos a lo largo del tiempo esta oscilación, nos encontraríamos que los dos están en equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, porque se necesita que estén moviéndose con la misma intensidad y con la misma proporción. Si alguno de los dos pesara más que el otro, pues se pierde este equilibrio dinámico y prácticamente se detiene el movimiento. Por lo tanto, la vida pues siempre va a ser el resultado del movimiento. Sabemos desde la contextualización taoísta que la vida es movimiento, pero un movimiento que debe de estar equilibrado, ni tanto exceso ni tanta eficiencia. Y esto se puede representar con esta serie de tiempo. Cuando uno analiza estos dos grandes sistemas que todos conocemos, el sistema nervioso simpático y parasimpático, pues nos damos cuenta que en la filosofía taoísta, cuando se dice que la salud se logra cuando existe un equilibrio entre el yin y el yang, entre dos fuerzas antagónicas, pero a la vez complementarias. Aquí podemos observar que los dos sistemas son necesarios y aparentemente antagónicos, dado que algunas funciones hoy sabemos, gracias a los últimos hallazgos, que hay funciones donde el simpático y el parasimpático se activan al mismo tiempo para controlar la inflamación. Pero bueno, viéndolo desde esta contextualización antagónica, pues sabemos que el sistema nervioso simpático se activa cuando el organismo entra a una fase de estrés. Por lo tanto, se mueve la energía, se gasta la energía, es un sistema de desgaste energético, es un sistema catabólico, pero que es necesario para que en ese momento de estrés o de que esté en riesgo el organismo, se movilice toda esta energía, todo este ATP, para abastecer las demandas que necesita para afrontar ese estrés, ese peligro, ya sea huyendo, luchando o afrontándolo. Pero tenemos otro que ciertamente debe de compensar el desgaste que tuvo este sistema nervioso simpático. Nos referimos al parasimpático. Un sistema anabólico, sistema de reparación y en su caso pues, que ayuda a controlar la inflamación a través de mecanismos antiinflamatorios que va a permitir que lo que se gastó se vuelva a recuperar. Por lo tanto, este equilibrio dinámico de gasto y recuperación, pues se necesita que se mantenga en equilibrio. Si un sistema prevalece más, por ejemplo, el sistema nervioso simpático prevalece o tiene mayor peso, pues el sistema va a terminar desgastándose y desarrollando una fatiga crónica, dado que el sistema parasimpático está mermado o el sistema no se da la oportunidad para que el sistema de reparación empiece a funcionar. Lo mismo si el paciente pasa mucho tiempo sentado, mucho tiempo en sedentarismo, pues este sistema también puede fallar, lo que evita que se movilicen recursos energéticos y por lo tanto, pues el paciente desarrolle algún desequilibrio. Si nosotros observamos esta imagen del Taiji 2, vemos ese mismo equilibrio dinámico, el simpático y el parasimpático, que pudiese estar representado pues, por el yang, el simpático, y el parasimpático por el yin, el negro. Y aquí nos refieren pues, que no todo es totalmente simpático, sino que hay funciones que también son de naturaleza parasimpática que se activan cuando hay una fase de desgaste. Pero bueno, ya son más particularidades interesantes que la ciencia lo ha demostrado. Podemos representar con esta curva, presenta una fase de ascenso y una fase de descenso, reflejando la naturaleza homeostática del organismo. Cuando hay una situación de estrés, siempre va a actuar el sistema nervioso simpático, una respuesta inflamatoria que de hecho nosotros, cuando aplicamos acupuntura, nosotros desencadenamos estrés en el paciente. Pero ese es un estrés predictivo que es necesario para que posteriormente le continúe esta fase de recuperación, que está mediada por el sistema nervioso parasimpático y los mecanismos antiinflamatorios. Tenemos así una fase de inflamación que le continúa una fase de antiinflamación. Y estos mecanismos van muy relacionados con la respuesta fisiológica al estrés.
En la parte inferior, pues, también refiero esta respuesta bifásica, inflamación, antiinflamación, respuesta inicial y fase de recuperación. Por lo tanto, si nosotros observamos estos dos sistemas que les decía de gasto y recuperación, que también lo podemos ver reflejado a lo largo del día. Por ejemplo, cuando despertamos, liberamos cortisol, que es necesario para empezar a movilizar las reservas energéticas y poder realizar nuestras actividades de la vida diaria. Llega la noche y pues se tiene que bajar el volumen, el tono del sistema simpático para que se empiece a activar el sistema de reparación durante la fase de descanso. Pero también cuando uno se estresa, si yo voy a hacer ejercicio, vuelvo a presentar esta misma respuesta bifásica. Entonces se activa el simpático y posteriormente tiende a activarse la fase de recuperación, el parasimpático. Por lo tanto, pues podemos percatarnos que esta respuesta simpática y parasimpática puede estar presente a lo largo del día o puede presentarse con mayor intensidad en breves periodos cuando estamos bajo estrés, como lo comentaba, o presentarse de manera más circadiana, siguiendo pues, los ritmos diurnos nocturnos. Bien, ahora, si nosotros siguiéramos estas leyes o estas reglas de trabajar, descansar y siempre estar siendo más conscientes sobre lo que es nuestro estilo de vida, y digo ser más conscientes porque en el consultorio nosotros nos damos cuenta cuando hacemos la historia clínica que los pacientes pues no tienen bien equilibrado su ciclo de descanso y trabajo. Trabajan largas horas y con pocas horas de recuperación. Y ahí es nuestro trabajo hacer conciencia de la relevancia que tienen los dos sistemas. Tanto es importante el sistema simpático, es decir, movilizar energía, como lo es el sistema de recuperación, el parasimpático, recuperar esa energía. Por lo tanto, una situación o un reflejo de la pérdida de esos mecanismos modulatorios pues es el estrés crónico. O incluso ya cuando un paciente presenta un daño tisular, una úlcera gástrica o cualquier otra situación que nos refleja que ese estrés crónico no resuelto, que no se recuperó, o un proceso inflamatorio que tampoco entró en una fase de recuperación, pues ya llega y colapsa el sistema. De ahí la importancia de conocer cómo funcionan los procesos fisiológicos en un estado homeostático y cómo estos llegan a perderse cuando se alteran estos mecanismos modulatorios, que van muy asociados a los estilos de vida, pero también pues, a otros factores de riesgo que se le suman a que se pierda la regulación homeostática en el paciente. Un ejemplo claro lo muestro con este gráfico. Sabemos que las citocinas son necesarias para nuestra salud. Ayudan a reclutar a los leucocitos, tienen una actividad antibacteriana y también ayudan a madurar a las células dendríticas. Pero a medida que aumenta la concentración de citocinas, es decir, que no entran en una fase antiinflamatoria, sino que están ahí presentes, ya sea en bajo grado, que es lo que denominamos inflamación crónica de bajo grado, pues ya se ha demostrado que esto aumenta el riesgo de que el paciente empiece a desarrollar depresión. En el caso de la fiebre, pues cuando es pues que están más concentradas las citocinas, o anorexia, dolor o edema. Si esto se mantiene, ya puede pasar de esta situación de desequilibrio a una enfermedad más que puede comprometer más al organismo, ya presencia de daño tisular, un paciente con artritis, colitis, ileo o psoriasis, y finalmente llegar a una falla orgánica o incluso a un shock. Nosotros con la situación de la pandemia ahí observamos claramente cómo está la situación a nivel mundial en cuanto a su capacidad de regulación. Cómo estos mecanismos modulatorios ya tenían un antecedente de riesgo o de falla y por lo tanto llega un estresor y lo que hace es que el sistema colapse significativamente. Esto lo vemos reflejado en este gráfico. Aquí podemos observar el curso temporal de la enfermedad, en este caso de la infección por COVID, pero vemos en esta primera fase que la carga viral o la respuesta viral, pues en las fases tempranas, estaba muy aumentada.
Pero a medida que pasaba la historia de la enfermedad, vemos que la carga viral disminuye significativamente. Y en la fase en donde había más daño tisular, que incluso los pacientes llegaban a fallecer, ya ni siquiera había gran carga viral. Pero si vemos este otro esquema, donde apreciamos la respuesta inflamatoria del hospedero, es decir, qué tanta tolerancia inmunológica puede tener ante la presencia de un estresor, vemos que está mermada. Si nosotros lo queremos ver de esta manera, hay mucho calor en ese sistema biológico y como el mecanismo de enfriamiento está fallando, pues por lo tanto llega más estrés, más calor, pues la cantidad de citocina se va a disparar. Y como les comentaba en este otro gráfico, a largo plazo o en grandes cantidades eso puede producir una falla orgánica o un shock séptico. Por consiguiente, lo que ocasionaba la muerte de los pacientes por COVID pues era esta poca tolerancia inmunológica asociada a ciertos estilos de vida que reflejaban que sus sistemas modulatorios o de mecanismos antiinflamatorios o tolerancia inmunológica pues estaban mermados o estaban muy deteriorados. Por lo tanto, cuando nosotros pues, presentamos un síntoma o el paciente refiere un síntoma, a veces queremos silenciarlo automáticamente, porque puede ser un síntoma muy molesto como un dolor. Cuando sabemos que los síntomas pues, nos están reflejando esa descompensación en los mecanismos modulatorios. Y dentro de la integración sistémica, pues nosotros sabemos que el dolor pues es un mecanismo de reparación, activa mecanismos de reparación tisular y el dolor, los estímulos nociceptivos aumentan o activan los sistemas de analgesia endógena. Por lo tanto, comprender y aprender a relacionarnos asertivamente con los síntomas y el dolor pues es parte de la comprensión de cómo funciona el organismo. Porque a veces silenciar un síntoma o silenciar el dolor no puede ser tan prudente para ciertas condiciones de salud. Aquí la relevancia pues, de conocer la fisiología a profundidad. Por lo tanto, el sistema y la enfermedad estudiadas desde la teoría de sistemas se consideran patrones de adaptación del sistema biológico, reflejando estos desgastes que pueden ser significativos y de alguna manera repercutir en la calidad de vida de los pacientes. Ahora, una pregunta importante es ¿por qué se pierde esta capacidad de modulación y por qué llega a presentarse una enfermedad? En el aspecto de la ciencia y nosotros como investigadores, pues sabemos que para estudiar al ser humano hay dos perspectivas que son complementarias. Ninguna está peleada con la otra, sino que cada una de ellas aporta su granito de arena para entender a mayor profundidad cómo funcionamos. Por una parte tenemos el reduccionismo. Esta, como su nombre lo indica, pues estudia por separado los componentes del sistema. Si yo quiero saber cómo funciona el corazón, pues extraigo el corazón y empiezo a estudiar poco a poco sus componentes. Entonces aquí tengo esta muestra histoquímica de las células del corazón, de los miocardiocitos. Y también pues puedo caracterizar los receptores que expresan, qué tipo de medicamentos o fármacos pueden bloquear ciertos tipos de receptores y gradualmente me voy especializando en el corazón. Y así puede ser con el cerebro, con el riñón y surgen las especialidades, la cardiología, la neurología, la neumología, etc. Esto es importante porque cuando uno necesita una urgencia médica, un paciente que tiene una crisis hipertensiva o arritmias, que necesita ese tratamiento porque tiene en riesgo su vida, pues no hay mejor lugar que un hospital, sobre todo una sala de urgencias. Y estos medicamentos, pues que tienen cierto efecto directo sobre los receptores gracias a la ciencia, a la farmacobiología, pues se puede tratar y sacar al paciente de una situación de riesgo. Por lo tanto, lo que es medicina de urgencias, pacientes que presentan un trauma o en el caso de las infecciones, gracias pues a la caracterización de ciertos microorganismos y al desarrollo de antibióticos, pues ahora se puede afrontar este tipo de patologías. Por consiguiente, en una fase aguda de la enfermedad, el método reduccionista pues ha aportado gran cantidad de conocimiento
que pues nos permite tener medicamentos que pueden ayudar al paciente en algunas condiciones de salud. Sin embargo, un problema que estamos padeciendo es que las enfermedades crónicas siguen en aumento. Entonces, a pesar de que la ciencia sigue avanzando, que el pensamiento reduccionista aporta más caracterización de receptores, más medicamentos, etcétera, pues el problema de las enfermedades crónicas no se ha resuelto, al contrario, sigue aumentando. Y podemos hablar pues, en extenso de cómo está la situación de cifras de enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera. Y esto, de alguna manera, pues tiene también que ver con otra forma de estudiar al ser humano para entender qué es lo que está pasando en la actualidad. Y otra manera de abordar al ser humano pues, es a través de la complejidad. La complejidad lo que busca es analizar, no de forma reduccionista, no empezar con el bisturí a caracterizar célula tras célula, sino ver al ser humano como un todo y analizar sus interacciones con otros componentes del sistema. Y gracias a esta visión sistémica, hoy sabemos que el proceso salud-enfermedad pues constituye la suma de determinados riesgos potenciales que pueden hacer que el paciente colapse sus sistemas biológicos y por lo tanto enferme. Y aquí podemos pues anexar una lista muy extensa de lo que vienen siendo estos riesgos potenciales. Hoy podemos hablar de los hábitos alimenticios insanos, pero no solamente ya de la calidad de los alimentos, sino también de la cantidad, el horario y el espacio o el momento en el cual yo realizo mi alimentación. Porque esto es algo común en el consultorio, que a veces el paciente, pues por su trabajo, no realiza el proceso de la alimentación o de la digestión de la manera adecuada, sino que lo hace bajo estrés, bajo presión, ya explicándole todo el impacto que tiene comer bajo estrés o bajo presión, pues el paciente empieza a hacer conciencia de que lo que lo está enfermando es no necesariamente la calidad y la cantidad, sino cómo lo está realizando. Entonces, así podemos ampliar varios factores que se suman a lo que es un hábito alimenticio insano, que vuelvo a enfatizar, no solo es la calidad y la cantidad, sino incluso también el horario y el espacio o el momento de cómo realizamos ese proceso de alimentación. La falta de conciencia visceral también es otra realidad que la ciencia sigue mostrando datos de cómo el ser humano, cuando empieza a perder esta sensibilidad de hacerle caso al organismo, si tenemos sed vamos y tomamos agua, pero a veces nos abstenemos por estar muy inmersos en el trabajo, las evacuaciones lo mismo, la falta de higiene de columna, que hay una tendencia a adaptar ciertos patrones posturales por lo mismo, por vivir una vida de cierta índole. El estrés intrauterino, esto también es una historia muy interesante, cómo traemos ya las marcas desde esa época, si fuimos gestados por intención o fue por accidente, los factores genéticos, la inflamación crónica de bajo grado, el normalizar que cuando tenemos un dolor pues es normal, pero bueno, esos son, vuelvo a enfatizar, son los síntomas, pues nos están refiriendo que el sistema está empezando a tener algunas fallas y eso es algo pues, que se tiene que atender. Hoy sabemos en extenso sobre la relevancia de los factores emocionales para aumentar el riesgo de padecer alguna enfermedad. En la medicina china están muy marcados. El catastrofismo también podemos sumarle a todo esto, el aislamiento, etcétera. A veces los pacientes, para lidiar con todo el estrés, pues se sumergen en este tipo de conductas que, en lugar de ayudarlos, pues a largo plazo también influyen sobre el desarrollo de alguna enfermedad. Las adicciones, el alcohol, el tabaquismo, el uso muy exagerado del internet, el trabajo, fármacos, incluso la ingesta crónica de suplementos, que también ya está siendo otro problema que estamos presentando. El sedentarismo, el medio ambiente, como había comentado previamente, que ya en la medicina tradicional china se hablaba de los factores climáticos. Así que no tenemos el trabajo tan sencillo cuando un paciente presenta una enfermedad crónica. Si queremos hacer un trabajo de fondo, pues necesitamos hacer un análisis muy exhaustivo de lo que es su estilo de vida para determinar estos riesgos potenciales.
Nosotros también hemos contribuido en el laboratorio a publicar, a hacer estas investigaciones de las repercusiones que tienen las deficiencias alimenticias sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Incluso hay algunas que no se revierten, aunque se realimenten a los animalitos. Las fibras musculares también llegan a lesionarse, los efectos de la diabetes en la neurotransmisión, incluyendo la interacción social y sensorial, como es un factor relevante para una correcta mielinización. En este estudio, pues mostramos que si se aíslan a los animalitos de sus camadas, pues estos tienen problemas en la mielinización. Obviamente esto va a influir mucho en su capacidad de sentir y también en la parte afectiva, dado que tienen esta tendencia a hacerse incluso agresivos. Y los riesgos que constituyen estas primeras fases de la vida para aumentar que se desarrollen estas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Así que, pues no solamente podemos hablar de los riesgos que tenemos ya en la etapa adulta, sino esas firmas, esas marcas que traemos desde el periodo intrauterino, las primeras fases de nuestra vida. Y hoy, pues con los estudios que hemos realizado y otros laboratorios en el mundo, pues suman más datos de cómo esas etapas de la vida son relevantes para determinar el riesgo o la capacidad para afrontar algunas enfermedades. De hecho, la hipersensibilidad visceral, aquellos pacientes que desarrollan dolor por dolor de tipo visceral y que tienen pues poca tolerancia a la palpación, incluso a la terapia de acupuntura, pues estos pacientes igual entran dentro de esta historia de vida que marca un condicionamiento a producir amplificación somatosensorial. Un concepto muy interesante dentro de la neurociencia del dolor que nos permite entender cómo la mente puede condicionar ciertas conductas para amplificar las respuestas nociceptivas. Así que le denominamos también época del gran yang, que estamos yangnificados. Información patológica crónica, porque el ser humano se adapta también. Aumento mis horas de trabajo y después quiero trabajar más. Aumento también mi ingesta calórica, después quiero comer más y así sucesivamente. Esta información patológica después produce habituación y después estos trastornos que le denominamos trastornos por excitación crónica. Sumado a ello la inflamación crónica de bajo grado, que va asociada también a esos estilos de vida insanos, que como ustedes pueden observar en el gráfico, ya hay bastante evidencia de que esto constituye riesgo para estas enfermedades. Así que estamos armando el rompecabezas y ahora saber que la inflamación crónica puede entrar por el intestino y de ahí empezar a afectar otras estructuras como la parte del tejido adiposo, obesidad, articulaciones, producir artritis, alergias, eczemas, empezarse a dañar el páncreas, diabetes, resistencia a la insulina, las enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares y poder influir incluso sobre el sistema nervioso central. Alteraciones en el apetito, enfermedades neurodegenerativas e incluso la esclerosis múltiple. Ansiedad, depresión, autismo y estrés. Por consiguiente, si vemos, esto no se pudiese haber determinado si solo nos enfocáramos en la enfermedad del corazón. No podríamos haber determinado que las enfermedades cardiovasculares también dependen de las señales que vienen del intestino o incluso las señales que vienen del hígado, del cerebro, y esto va muy a la par de la filosofía en la medicina tradicional china, donde se habla de interacciones. Pero ahora la ciencia está demostrando lo que la tradición ancestral ya había plasmado con anterioridad. Y bueno, pues nosotros le denominamos los efectos de abajo arriba, como esto condiciona a que gradualmente se empiecen a comprometer otros sistemas. La parte psicoemocional ya había mencionado cómo también influye sobre los órganos y el sistema puede colapsar. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de la neurociencia existe una mayor tendencia a pensar en negativo. El catastrofismo y el condicionamiento mental van muy de la mano. Por lo tanto, trabajar con los procesos de la psique también van a ser relevantes
para ayudar al paciente a salir pues, de esa situación de estrés crónico o de condicionamiento, rumiación que lo enferma. La contaminación del aire, los efectos de la polución a largo o a corto plazo, la relación positiva entre la mortalidad y la urbanización. Por consiguiente, llegar a este estado donde el paciente presenta una enfermedad crónica no fue algo que ocurrió de hoy a mañana, y quererlo restablecer, pues también va a meritar un trabajo en equipo con nuestros pacientes y obviamente pues, la acupuntura y las terapias de la medicina tradicional china. Todo esto se suma, hablamos de riesgos, la educación, incluso también la urbanización, la globalización, las dietas inadecuadas, etcétera, es una serie de cascada y de riesgo que puede condicionar a que se desarrollen esas enfermedades. Por lo tanto, podemos agregar también los efectos de arriba abajo, que vienen del aparato psíquico, cómo pueden influir sobre la salud, la enfermedad. Aunado a ello, lo que entra por la nariz, lo que estamos respirando. De ahí también la importancia de convivir con la naturaleza. Si vivimos en una ciudad o en un ambiente muy urbanizado, es relevante a estas alturas que se den espacios para que el paciente pues salga a fines de semana a convivir con la naturaleza, porque eso es importante. Hoy, en el 2024, tuvimos este seminario con la revista Frontiers, en donde participo también como revisor, que se habla sobre cómo nuestros estilos de vida también están influyendo en la salud del planeta. Así como en la medicina china se habla de calor, de frío, de humedad, flema, y sabemos todo ese aspecto de la diferenciación sindromática, pues lo que está padeciendo el planeta Tierra de alguna forma es un reflejo también de cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida y de cómo está nuestro cuerpo. Si hablamos de inflamación crónica, que es calor, pues ¿qué está pasando con el calentamiento de la Tierra? Por lo tanto, el ser humano pues está inmerso en esta compleja red de interacciones. Si gradualmente nosotros empezamos a sanar, nuestra capacidad de ver las cosas, nuestros pensamientos, nuestras emociones también van a sanar, y seremos más tolerantes con las demás personas, seremos más proactivos plantando árboles o ayudando de alguna manera a este problema ambiental que estamos teniendo. Ahora, ¿cómo hace el organismo para que a pesar de estos factores sigamos subsistiendo? Y esta es la maravilla de la naturaleza. Nosotros, a pesar de tener estilos de vida insanos, pues no desarrollamos una enfermedad de un día para otro, sino que van a haber mecanismos para afrontar ese estrés, y esto determina un aspecto que me gusta mucho dentro de las ciencias de la complejidad, que se llama robustez. Y bueno, lo maravilloso también es que ahora tenemos herramientas para medir indirectamente esa robustez, y una de estas herramientas es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variación de tiempo entre latido y latido cardíaco. Sabemos que el latido cardíaco está influenciado por el simpático. Si uno estimula el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuyen los intervalos latido-latido del corazón. Si activamos el parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el intervalo latido-latido cardíaco. A estas fluctuaciones, como observamos aquí, de que aumenta o se disminuye el intervalo, es lo que se denomina variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto se puede graficar, podemos graficar esos intervalos y obtener este gráfico que se le denomina tacograma, y esto refleja la influencia simpática y vagal sobre el nodo sinusal del corazón. Se hace un análisis espectral y se obtiene este componente de baja frecuencia relacionado con actividad simpática, y de alta frecuencia relacionado con la actividad parasimpática. Y bueno, hay otros componentes que también se pueden obtener con estos gráficos de espectros de frecuencias, como este que les muestro, donde se aprecian otras bandas espectrales. Pero bueno, en general nos habla de ese equilibrio simpático-vagal. Este es un ejemplo de los parámetros que analizamos y de lo que se puede obtener con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué es lo relevante de este parámetro? Bueno, hay estudios que ya han demostrado la relación que existe entre el corazón y el cerebro,
y a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se puede determinar indirectamente la actividad de la corteza prefrontal. Incluso también el tono vagal en el organismo. Este es un diagrama de un artículo que publicamos de difusión en la Revista Internacional de Acupuntura, donde mostramos cómo estos dos sistemas, simpático y parasimpático, que ya describí previamente, pues están modulados por el cerebro, sobre todo por la corteza prefrontal, por la corteza cingulada y la ínsula. Estas tres estructuras, así como otras más, pues finalmente pueden activar el sistema simpático o silenciarlo, y otras como la corteza prefrontal, modular el simpático, bajar su tono y activar la actividad parasimpática. Y bueno, cuando uno hace la variabilidad de la frecuencia cardíaca, obtiene estos componentes que están siendo un reflejo del balance simpático-parasimpático, que a su vez está modulado por las funciones cerebrales superiores, la corteza prefrontal. Por lo tanto, tenemos una herramienta que nos permite indagar indirectamente sobre la capacidad de regulación del organismo de estos dos sistemas. Por eso se le considera un marcador sistémico. Y bueno, estos dos sistemas sabemos que también influyen sobre el organismo. Por ejemplo, la memoria, el sueño, el aprendizaje y las funciones ejecutivas, incluyendo la regulación emocional y la seguridad personal, se sabe que están moduladas por el tono vagal. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria. Y bueno, podemos hablar en extenso de las funciones que tiene el sistema parasimpático en el organismo. Y por otra parte, pues el sistema simpático. Si ustedes ven, aquí tenemos, por ejemplo, regulación emocional. Acá, pues la hipervigilancia, cuando estamos bajo una situación de estrés agudo. Acá modula la presión arterial, baja la presión arterial, acá se aumenta. Y así la respuesta bifásica necesaria para ciertas actividades que realizamos en el día a día. Recuerden, unas se encienden, son necesarias cuando hay una situación de estrés, y otras cuando se necesita la reparación. También se ha demostrado que la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando esta aumenta, refiere un mayor rendimiento cognitivo, afectivo y autonómico. Incluso las funciones ejecutivas como la atención y la memoria de trabajo se relacionan con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si este parámetro se sale elevado, pues refleja una mayor capacidad para ejecutar funciones. La conciencia situacional, la toma de decisiones, la capacidad para afrontar el estrés, la adaptabilidad y la flexibilidad también van muy relacionadas a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También se relaciona con mayor control del apetito y la regulación emocional. La capacidad para suprimir pensamientos no deseados y mejor rendimiento cognitivo-motor. Ya hablaba anteriormente de que los efectos de arriba hacia abajo pueden ser detonantes para desarrollar enfermedades. Entonces nosotros, pues, es a veces complicado tener un equipo o poder monitorear la actividad de la corteza prefrontal para ver qué capacidad tiene ese paciente para frontalizar y si constituye un riesgo su catastrofismo para amplificar el dolor o somatizar o amplificar la enfermedad. Pues midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca podemos ver qué tanta capacidad de regulación y conciencia corporal tiene. Entonces vemos los beneficios que puede tener analizar este parámetro, y lo mismo puede referirnos cuando estos parámetros están disminuidos. Ahora se sabe que cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca está disminuida, pues esto nos refleja una disfunción en los mecanismos de regulación homeostática, menor capacidad de regulación emocional, más catastrofismo, como les mencionaba. Pacientes con trastorno de pánico y ansiedad presentan una baja variabilidad en la frecuencia cardíaca, menor capacidad para suprimir pensamientos no deseados. Imagínense ese aspecto de la psique, del fenómeno vaso, de la rumiación mental, las preocupaciones. Pues ahora con esta herramienta podemos indagar sobre esa capacidad. Menor rendimiento cognitivo y motor. Las enfermedades cardiovasculares también presentan una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca. En la menopausia, en la insuficiencia ovárica también se refiere menor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y otras condiciones que ya se ha demostrado
como las alteraciones cognitivas, demencia, evento vascular cerebral, migraña, infecciones, en este caso en COVID-19 también se encontró que bajó, entre otras más. Patología gastrointestinal, en la patología respiratoria. Y bueno, nosotros también ya publicamos 2 estudios donde utilizamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca para analizar 2 síndromes. Y estos 2 síndromes de hiperactividad de fuego de corazón, deficiencia de Qi de vaso, pues encontramos un común denominador, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los 2 estaba deprimida. Por lo tanto, esto lo que nos está reflejando es la pérdida en la capacidad adaptativa del organismo, como el común denominador de lo que viene siendo el síndrome en la medicina tradicional china. Incluso analizamos también otras funciones como la peristalsis gástrica, la peristalsis intestinal, otras pruebas de función cognitiva, etcétera. Y aquí proponemos, pues, la inflamación crónica de bajo grado, igualmente puede ser un factor común de lo que son los síndromes, y sobre todo este equilibrio simpático vagal. Por lo tanto, los síndromes son parte también de un reflejo de cómo se empiezan a perder estos mecanismos modulatorios. Y por ahí estamos haciendo otra publicación analizando la historia natural del síndrome desde la teoría de sistemas. Algo muy interesante. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye la capacidad, cuando está baja, está deprimida, se disminuye la capacidad de regulación emocional y la capacidad para afrontar el estrés. Yo daba el ejemplo cuando pasó lo del COVID. Llega ese estresor y si nuestro sistema tiene poca capacidad para afrontar el estrés, ¿qué va a pasar con ese sistema? Si se presenta otra pandemia y así como está la sociedad, pues puede volverse a repetir ese mismo escenario. ¿Por qué? Porque el sistema biológico, su robustez, como lo comentaba anteriormente, está muy mermada. Y haciendo este análisis, nosotros podemos ver qué pacientes tienen riesgo y por lo tanto establecer las estrategias terapéuticas para que ese paciente aumente su variabilidad de la frecuencia cardíaca y por lo tanto mejor capacidad para afrontar las situaciones de estrés. Y bueno, pues aquí algunos ejemplos de lo que ocurre cuando hay alta, también puede pasar en algunos pacientes, obviamente haciéndoles ya la historia clínica, que tengan muy alta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pacientes con fibromialgia, con bajo tono simpático, con hipotensión o ortostatismo. Estos son unos pacientes en el consultorio donde pues ya tenemos el equipo para hacer los estudios, los sensores, los programas y no solamente el equipo pues más sofisticado que tenemos en la universidad, sino que también pues ya lo podemos aplicar en el consultorio y eso es una maravilla. Estos son los tacogramas que obtenemos y este es el análisis, bueno, ya los parámetros de todo el análisis que se realiza. Este es un paciente que tiene síndrome dispéptico y ansiedad generalizada. Si ustedes ven el balance simpático vagal, el índice simpático, el equilibrio, aquí lo normalizamos a 0, pero aquí nos refiere que en efecto el tono simpático está más aumentado y el parasimpático disminuido. La variabilidad de la frecuencia cardíaca 21.9, lo normal pues, está dentro de los 50 a los 60 milisegundos. Otros índices que no voy a indagar porque pues, es más complejo, nos aumenta el tiempo. Entonces, para no extenderme más, les presento a estos pacientes. El paciente 2, síndrome de intestino irritable, insomnio. Igual vean cómo aquí, por ejemplo, este paciente 1 y el paciente 2 tienen más exacerbado todavía el tono simpático. Variabilidad de la frecuencia cardíaca 22.07 y el parasimpático mermado. Paciente 3, paciente con migraña. Paciente 4, menopausia prematura. Por eso vuelvo a enfatizar la parte de ya unificados, como les decía, sin enfermedades por hiperexcitación crónica. De alguna manera, pues lo estamos observando también, ya lo estamos cuantificando en el consultorio y gracias a esta herramienta. Este es un caso muy particular, un paciente que hace mucho, pero mucho ejercicio. Entonces, al parecer, su sistema parasimpático, como está teniendo un desgaste extenuante, pues necesita que sus sistemas de recuperación estén funcionando más y por eso el sistema parasimpático en este paciente se le dispara. Y a pesar de que está disparado,
pues el paciente también presenta fatiga crónica, que va muy ligado a lo que comentaba, que hay que tener también la historia clínica, saber interpretar los resultados para darle el mejor tratamiento al paciente. Este es el paciente 1 después de un mes de tratamiento, se habla con ellos de hacer equipo, trabajo con el acupunturista, porque el proceso de sanación o el proceso de recuperación homeostática no es exclusivo de nosotros. Nosotros les damos las herramientas, pero quien decide transitar el camino de sanación es el paciente. Cuando el paciente se empodera y sabe lo que tiene que hacer para restablecer sus mecanismos modulatorios, haciendo equipo con nosotros, pues puede lograr esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, ese paciente que andaba por 22, ya subió hasta 37, y vean el balance simpático vagal, ya incluso casi se está recuperando. Vuelvo a repetir, esto puede volver otra vez a recaer si el paciente no es constante. Por eso el proceso de salud es un proceso que se cultiva día con día, segundo a segundo, minuto a minuto, y por eso ahí en Shanti vemos pues este carácter de la mujer embarazada, haciendo alusión de un proceso de gestación. La salud, algo que estamos cultivando día con día, y no es algo que se logra de un día para otro, sino que se genera, más bien que ya se adquiere como un estilo de vida. Paciente 2, después de 4 meses de tratamiento y cambios en su estilo de vida, vean, aquí ya otra vez está regresando otra vez al 0, aquí igual al 0. Entonces, a la par de tener su historial clínico, cuantificamos la variable fisiológica y estableciendo todos estos correlatos, ya tenemos un marcador biológico. El incremento en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues ya mencionamos todos los beneficios que puede tener. Ciertamente también establecemos algunas intervenciones mente-cuerpo para mejorar la capacidad de regulación emocional, hacer a los pacientes más resilientes, mejor actividad de sus funciones cerebrales superiores que van muy ligadas a la función del Shen, mejor capacidad para tomar decisiones asertivas, etc. Y bueno, esto es los impactos a nivel cerebral. Entonces, a nivel orgánico, de la parte del pulmón, corazón, intestino delgado, pues también van a referir mejoría que se puede cuantificar con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y bueno, este artículo que publicamos el año pasado sobre los efectos que tiene la acupuntura sobre los dos sistemas, el balance simpático vagal y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, para los que estén interesados, mándenme mensaje y se los comparto con mucho gusto. Otro artículo donde sabemos que si la acupuntura modula múltiples sistemas, entonces un concepto que va muy a la par de la modulación sistémica es la psiconeurobiomodulación. Esto integra tanto los efectos locales como sistémicos de la acupuntura. Otro artículo que igual, si gusta, se los comparto con mucho gusto. Y bueno, pues complementamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca con otros instrumentos, como los instrumentos para medir el sedentarismo, el cuestionario mundial sobre actividad física para tener datos claros de cómo es el estilo de vida del paciente, para medir factores emocionales, la capacidad de regulación emocional, porque si no todo se queda en el aire y tenemos que tener pues instrumentos que nos permitan saber de una forma más objetiva cómo está esta situación emocional del paciente. Capacidad de autoestima, la escala de Rosenberg, la capacidad para afrontar el estrés, el COP28, la amplificación somatosensorial, entre otras. Y bueno, para ver a qué adicciones potenciales o qué adicciones tiene, también tenemos estas escalas, la agenda diaria de alimentos para ver cómo es su horario, y tipos de alimentos, etcétera, control de impulsos, escala de Bristol para ver el hábito intestinal, agenda diaria de sueño y vigilia, cuestionario de salud global autopercibida. Bien, así que pues cada vez tenemos más herramientas para analizar sistémicamente al paciente. La intención es contribuir significativamente la conciencia orgánica para apoyar un poquito esta situación del aumento en las enfermedades crónico-degenerativas y como enfaticé, hablamos de riesgos potenciales. Y por lo tanto, tratar un paciente crónico pues es indagar profundamente en esa historia de vida. Tenemos ya una herramienta que nos permite tener elementos más cuantificables y que nos permiten indagar más sistémicamente en el paciente.
También les compartiré este video, igual mándenme un mensaje sobre el video que nosotros compartimos a los pacientes para que se animen a hacerse el estudio de variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo lo que podemos determinar con este estudio. Soy el doctor. Pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos de contacto. Cualquier duda, mándenme un mensaje. Igual tenemos un canal en YouTube para los que gusten suscribirse, seguir nuestros estudios, nuestros videos, nuestras publicaciones. Instituto de Ciencias y Medicina Integrativa y lo demás en las redes sociales por mi nombre. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta pronto.